Bienvenidos a este tutorial sobre permutación. ¿Pero qué es una permutación? Es la forma de organizar diferentes elementos en determinadas posiciones donde el orden importa. En la permutación existen diferentes tipos, sin embargo, ahora nos vamos a centrar en dos de ellas, la permutación con repetición y la permutación sin repetición, como veremos en unos ejemplos más adelante. Para poder llevar a cabo la permutación o las operaciones que se desarrollan con la permutación, vamos a recordar qué es el factorial. El factorial se denota como n y el símbolo de admiración. N, ¿qué es? Es el número natural, un número natural. Y el factorial es el que nos está representando el signo de admiración. ¿Qué representa el factorial como tal? Es la simplificación de las multiplicaciones de todos los números enteros positivos menores o iguales al número. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 factorial, esto va a ser 2 por 1, cuyo resultado va a ser 2. Si tenemos 3 factorial, es la simplificación de los productos 3 por 2 por 1, que nos daría 6. 4 factorial, es la simplificación de los productos 4 por 3 por 2 por 1, que nos daría 24. O 5 factorial, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos daría 120. Veamos algunos ejemplos donde se aplica la permutación e identifiquemos dónde se encuentra una permutación con repetición o una permutación sin repetición. El primer ejemplo es el siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 5 personas en 5 sillas? ¿Cuál es la recomendación? Pues miremos cuántas opciones hay y cuántos elementos debemos ubicar. Entonces vamos a tener 5 sillas. Yo lo voy a representar aquí con 5 espacios. En el primer espacio, ¿cuántas personas pueden ubicar ese primer espacio? 5, que son las que se quieren sentar. Entonces hay 5 posibilidades que estén aquí. Cualquiera de esas 5 puede estar en la primera posición. En la segunda posición, si ya tengo ubicada una en la primera posición, ¿cuántas opciones hay? 4 opciones. En la siguiente, 3 opciones. En la siguiente, 2 opciones. Y por último, una sola opción. Si nosotros miramos el producto 5 por 4 por 3 por 2 por 1, sería lo mismo que tener el 5 factorial. Por lo tanto, las distintas formas en que se pueden sentar 5 personas en 5 sillas serían 120, que es el resultado del producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 o de 5 factorial. Miremos este segundo ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden formar números de 3 cifras con los dígitos 1, 3, 4, 6 y 7 si los dígitos se pueden repetir? Si nosotros miramos acá, este sería una permutación de repetición. ¿Por qué es una permutación? Vamos a tener los elementos, entonces los elementos son 1, 3, 4, 6 y 7, que se van a ubicar en 3 posiciones, que son las 3 cifras. Podemos tener acá 1, 2 y 3 espacios. ¿Cuántos dígitos tenemos o cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Cuántos dígitos pueden ocupar esta primera posición? Cualquiera de los 5 dígitos. Como se puede repetir, podemos decir que en la segunda posición también podemos utilizar los 5 dígitos y en la tercera posición también podemos representar los 5 dígitos. Si hacemos el producto, que esto sería lo mismo que tener 5 al cubo, nos daría que el total de números que podemos formar de 3 cifras sería de 125.
Ahora miremos este ejemplo. La misma situación, ¿cuántas maneras diferentes se puede formar números de tres cifras con los dígitos 1, 3, 4, 6 y 7 si los dígitos no se pueden repetir? Entonces ya tenemos que el número de elementos son 5 y que las posiciones en las cuales los debemos ubicar son 3. Volvemos y ubicamos 1, 2, 3 posiciones. ¿Cuántas opciones hay para el primer dígito? Cualquiera de estos 5 dígitos. Pero si ya ubicamos uno de ellos en esta primera posición, ¿cuántas opciones hay para el segundo dígito? Solo 4. Para el tercer dígito, solo 3. Como aquí no llegamos hasta el 2 y hasta el 1, no se puede decir que esto es igual a 5 factorial. El resultado va a ser el producto entre 5 por 4 por 3. En total habrían 60 opciones. Para el siguiente ejemplo, se tiene un candado que usa una combinación de números para la clave. ¿Cuántas claves se pueden formar si hay 3 espacios y los dígitos se pueden repetir? En esta opción, si nos hablan de dígitos, los dígitos nos están representando los elementos. Esos elementos, ¿cuántos serían? 10 elementos, porque son los dígitos 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta 9. Son 10 dígitos. El número de posiciones son 3 espacios. Entonces hacemos nuestra representación de los 3 espacios. De ahí podemos decir que si se pueden repetir los dígitos, para el primer número tenemos 10 posibilidades. Para el segundo número, 10 posibilidades. Para el tercer número, 10 posibilidades. El producto entre ellos, o el desarrollo de la potencia 10 a la 3, nos daría el resultado. O sea que el número de posibles formas o posibles claves de 3 espacios serían de 1000. Tomemos en cuenta el mismo ejemplo anterior, el del candado, donde se van a formar 3 espacios, pero ahora los dígitos no se pueden repetir. Entonces, si nosotros ubicamos los 3 espacios, vamos a tener aquí 10 dígitos. Cualquiera de los 10 dígitos puede ir a la primera posición. Para el segundo solo van a haber 9 posibilidades y para el tercero 8 posibilidades. Si hacemos el producto entre ellos, nos van a dar que hay 720 opciones de poder formar la clave. Si nosotros comparamos con el anterior, cuando se repiten, van a haber más opciones de cuando no se repiten. Para los dos siguientes ejemplos, vamos a utilizar la fórmula de permutación. Esta fórmula nos va a permitir relacionar el número de elementos con el número de posiciones donde se desean ubicar esos elementos. Su notación es n permutado r, donde n es el número de elementos y r son las posiciones. Esta fórmula va a tener en cuenta lo que es el factorial que habíamos visto con anterioridad. En la fórmula como tal vamos a tener n permutado r va a ser igual a n factorial dividido n menos r factorial. Si nosotros tomamos aquí los 20 corredores, esos van a ser nuestros elementos. Entonces podemos decir 20 elementos los vamos a permutar. ¿Entre qué posiciones? Las 3 primeras posiciones. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Si aplicamos nosotros la fórmula, entonces nos va a quedar 20 factorial dividido 20 menos 3 factorial. Esto nos quedaría simplificado como 20 factorial sobre 17 factorial. Y miren aquí, este 20 factorial lo podemos escribir como 20 por 19 por 18 por 17 factorial. Dividido 17 factorial
podemos simplificar, ¿no?, los 17 factorial y llegamos a que el producto entre 20, 19 y 18 nos daría el resultado. Si ustedes se fijan, aquí es lo mismo tener las tres posiciones, como no se pueden repetir, en la primera posición pueden llegar cualquiera de los 20 corredores, en la segunda posición 19 y en la tercera 18. Entonces es lo mismo que lo hagamos colocando las posiciones o utilizando la fórmula como tal. Para el último ejemplo, tenemos la siguiente situación. En la clase de séptimo hay 24 estudiantes y se quieren elegir el presidente y el personero de la clase. ¿Cuántas posibilidades hay de elegir el presidente y el personero? Entonces vamos a considerar que el número de elementos son 24 y las posiciones son 2, la de presidente y personero. Si aplicamos la fórmula, podemos decir 24 permutado en 2. Aquí nos va a quedar 24 factorial sobre 24 menos 2 factorial. Esto lo simplificamos como 24 factorial sobre 22 factorial. Entonces, si escribimos el 24 factorial como 24 por 23 por 22 factorial, ese 22 factorial lo podemos simplificar con el 22 factorial del denominador. El resultado sería el producto entre 24 y 23. Si lo hacemos de la segunda manera, pues colocamos las posiciones. ¿Cuántas posiciones hay? Dos posiciones. Como no se pueden repetir, vamos a ubicar en la primera posición 24. Los 24 estudiantes pueden ser presidentes. Si ya uno fue elegido como presidente, ¿cuántas opciones hay para personero? 23 opciones. Y el producto entre 24 y 23 sería la solución. Espero que hayan aprendido un poco sobre la permutación. Cualquier duda, no duden en consultarla. Feliz día.